porque los demás participaron. Bueno, Denis tampoco. Denis y Yesenia. Entonces ahí no sé cómo haremos con ellas dos. Por favor, ustedes, compañeros, cuando tengan la oportunidad de hablar con ellas, pues le comentan, ¿no? Esto ya no es como en la secundaria, el colegio, que el docente tiene que estar detrás del estudiante para hacerle el seguimiento. Entre todas las cargas que tenemos los docentes, pues ya nos queda también difícil, ¿no? Entonces, pues que por favor se comuniquen conmigo, porque, porque tenemos varias cosas pendientes. De hecho, con Angélica también está pendiente, no está creo, el, el control de lectura número 1. Con Yesenia igualmente. Entonces, ahí van acumulándose cosas y a final de periodo, pues uno tiene que montar las notas en la planilla y sacar la definitiva. Y esto no tiene nivelación, o bueno, hay como una especie de nivelación, pero pues cuesta 50.000. Eh, Tampoco es que se haga negocio a través de esto, pero pues lo ideal es que todos pasen, porque ponernos a hacer la nivelación, pues es un proceso que genera más desgaste y para el bolsillo de ustedes tampoco es bueno. Bueno, tenemos eso el día de hoy, de acuerdo con el cronograma que ya hemos tenido o he tenido que modificar varias veces. Teníamos la socialización a cargo de Denis, de una lectura a propósito de los derechos básicos de aprendizaje y los estándares básicos de competencias. Y el día de mañana, ¿está presente Jimena? Sí, señor. Hola Jimena. El día de mañana tendríamos la socialización de Jimena, pero entonces les termino de compartir pantalla. Los, los textos o los materiales que vamos a trabajar hoy en la parte teórica son básicamente documentos de política educativa oficial del MEN. Los estándares de competencias en ciencias sociales y ciencias naturales y los derechos básicos de aprendizaje. Entonces, como les había dicho, Denis estaba a cargo de esto, pero lamentablemente pues la comunicación con ella también es muy difícil. Creo que no está acá. Ella lo que hizo fue enviarme unas diapositivas y un video como de la explicación que ella planteó, la socialización, pero el problema es que solo envió parte de la tarea, no está completo, no está completa la exposición. Es lo que hay. Entonces yo complementaré los vacíos que queden de la socialización de Denis con pues mi parte, ¿no? Y terminaremos el día de hoy con un pequeño ejercicio práctico, muy cercano a lo que hicimos la vez pasada con la socialización del material de las secuencias temporales, y es ver en qué consiste una guía didáctica y cómo los docentes hacen planeación de sus clases. ¿Listo? Entonces esa va a ser la parte final de la clase. Aparte de esto, pues voy a tomar el listado. Entonces estamos hoy a 15 de abril. Didáctica de las sociales. Temática. Entonces, derechos básicos de aprendizaje, estándares básicos de competencia, ciencias sociales. Estudiantes atendidos. Entonces está Don Mateo, Jimena, creo que Joana también está.
Lisette, buenos días, Lisette, buenos días, Joana. Mónica. Saludo a Mónica también. Creo que son todos, son 5 hoy nomás. Muy bien, entonces están ausentes Angélica, Yesenia y Denis. Jimena, yo le había preguntado para el día de mañana. ¿Tiene lista la socialización del texto de Díaz Barriga? Quisiera saberlo, para también tener en cuenta mi planeación del día de mañana. Sí, profe. Listo, entonces, perfecto. Yo creo que, pues si no sucede, si no se dice algo contrario antes de terminar la clase de hoy, pues empezaría con ese texto, con esa socialización. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estábamos viendo teóricamente antes de salir a la semana de receso, antes de que ustedes salieran a su semana de receso. Y ahí sí empezamos con el tema nuevo. Entonces, permítanme, ubico la presentación. Listo. Voy a pasar por esto rápidamente porque ya lo hemos visto. Es desgastante puntualizar demasiado en algo que ya pues hemos entre todos trabajado y sería echar llover sobre mojado, como dice. Entonces, recordemos, antes de la salida a vacaciones para estudiantes, estábamos viendo en qué consistían estas nociones o estos conceptos estructurantes dentro de las ciencias sociales. ¿Sí? Recuerden que las ciencias sociales se enseñan como tal en Colombia desde el 84 con un decreto. En ese momento creo que estaba el ministro de Educación Galán, el candidato presidencial del liberalismo que mataron como hacia el 85, 86. Pero bueno, eso ya es otro cuento. Entonces en el 84 se hizo una reforma y metieron historia, geografía y demás todo en un solo paquete que se llama ciencias sociales. Pero nosotros sabemos que estas ciencias sociales pues tienen su nivel de complejidad, tienen su variedad y en medio de todo, a pesar de que hayan unificado todo en una sola asignatura y el objetivo de eso es que la enseñanza fuera inter y transdisciplinaria, pues no se dejó de enseñar entre comillas lo mismo, geografía e historia. Entonces, el espacio es la noción estructurante de la geografía y el tiempo es el concepto o la noción estructurante de la historia. ¿Listo? En la primaria entonces hay que partir un poco de enseñar estas nociones en los estudiantes para que tengan unas buenas bases y cuando lleguen a la secundaria o cuando vean contenidos más avanzados no tambaleen, ¿listo? Entonces, por eso todo este ejercicio de las nociones temporales a través de secuencias, ¿listo? En cuanto al espacio, pasa algo similar. Pronto por cuestiones de tiempo no se hizo, pero ahorita, más tarde, ¿cómo decirlo? Posteriormente en el desarrollo del curso, pues vamos a ver qué didáctica hay para este tipo para esta noción, para que el estudiante interiorice la noción de espacio. Así, de momento lo que les puedo adelantar es que en cuanto a la enseñanza de la espacialidad, uno de los medios más efectivos o de los que siempre se parte para enseñarle al niño, para enseñarle al niño que se ubique en el espacio es su propio cuerpo, ¿no?
para que entienda nociones como el arriba, el abajo, después nociones más complejas como digamos la izquierda o la derecha. Yo recuerdo mucho que en mi época pues para que uno aprendiera este tipo de nociones a veces le ponían una cuerdita, un lazo, bueno, un lazo no, un, sí, una cuerdita, una manilla en la mano derecha para distinguirla de la otra mano. Está el norte, está el sur, el este, el oeste. Bueno, los signos o los puntos cardinales. Todo ese tipo de cosas son como las bases de la espacialidad. Y ya después de eso, entonces es que los estudiantes empiezan a ver toda esta cuestión de cómo se organizan las sociedades en un espacio, que los pisos térmicos, que cada piso térmico eh, produce ciertos productos agrícolas de acuerdo con la oferta ambiental. Luego ven cosas de biogeografía, de geografía, de relieve. Posteriormente ya hacia finales del bachillerato no sino de la primaria, a principios del bachillerato está toda esta cuestión del sistema solar. Y si se dan cuenta pues como que la escala cada vez se va ampliando, ¿sí? Pero para todo eso se parte entonces de la enseñanza como de la espacialidad desde el cuerpo del propio estudiante, ¿sí? Listo. Entonces, continúo. Había hablado un poco desde este autor Santi Esteban, que es un clásico dentro de la didáctica de las sociales, por lo que he visto es un referente. Había hablado de precisamente la dificultad que se tiene muchas veces al definir lo que es lo social, ¿no? ¿Qué es lo social? Lo social es tantas cosas y en medio de todo, mmm, pues es precisamente mmm, algo que involucra tanto las interacciones más cotidianas, ¿sí? Por ejemplo, como un encuentro con un vecino en la calle, en el pueblo, en el barrio, en la ciudad. Hay ahí una interacción social, ¿sí? Desde un saludo, desde un apretón de manos, ¿sí? No es el mismo saludo el que se hace acá en Colombia que el que se hace en Japón, el distanciamiento social es distinto. Bueno, todo eso involucra unas pautas o unas normas sociales implícitas que todos sabemos, ¿sí? Lo social empieza allí, por ejemplo, pero lo social también tiene que ver con lo económico, que el PIB, que la renta per cápita, también tiene que ver con la cultura, entonces ahí están los antropólogos hablándonos de etnias, de pueblos indígenas, de lenguas nativas desde la lingüística, o también tiene que ver con cuestiones psicológicas como el yo, el ego. Si se dan cuenta, por eso es tan difícil definir a veces lo social, porque hay un conocimiento científico, hay científicos sociales que se ocupan de estudiarlo, pero nosotros en nuestro día a día interactuamos socialmente, entonces la gente como que en el común, la gente el ciudadano de pie, como dicen, eh, tiene un conocimiento muy intuitivo, muy natural de lo que es lo social. Y aparte también está el sociólogo que echa un montón de carreta, en este caso como es el profe, sobre cosas que de alguna manera todo el mundo sabe, pero utiliza unos conceptos más elaborados. Entonces, todo eso como que contribuye un poco a que no exista tanta claridad o no sea tan sencillo definir lo social. Pero, pues yo creo que en medio de todo lo que les he dicho y hemos visto, pues hay algunos conceptos así, algunos conceptos como que van quedando, ¿no? Entonces, habíamos hablado de espacio geográfico, tiempo histórico, acá nos hablan de la cultura, que es como el dominio de los antropólogos, la ideología, que ya tiene que ver más con la ciencia política, los politólogos, los sociólogos incluso. Y bueno, toda esta suma de contenidos y de conceptos constituyen un poco lo que es lo social. Continuando, entonces tenemos pues la primer parte de conceptos, tiempo histórico y espacio geográfico, que ya hemos hablado mucho al respecto. Habíamos reflexionado sobre por qué es tan difícil entender lo que es el tiempo y que en la enseñanza de las sociales, pues obviamente uno no va a empezar con la reflexión filosófica sobre lo que es la temporalidad. Precisamente esto ya es un conocimiento mucho más avanzado,
Por eso hacíamos el ejercicio de las secuencias temporales. ¿Listo? Acá, creo que eso sí no lo habíamos visto. Proponía o propongo una pregunta un poco retórica. ¿Por qué será tan difícil determinar lo que es el tiempo? Y esto es una cita como que yo pongo a manera de respuesta de un texto que también es clásico, se llama La configuración del tiempo, de Kubler. Nos dice él básicamente que el tiempo lo conocemos de manera indirecta, por lo que sucede en él, por la observación del cambio y lo que permanece, por el señalamiento de la sucesión de acontecimientos entre marcos estables e indicando el contraste de varias clases de cambio. Entonces, básicamente lo que él propone o la reflexión que presenta este autor es lo siguiente: el tiempo nosotros lo percibimos o somos conscientes de su paso en la medida en que en la historia hay cosas que permanecen y hay cosas que cambian. Entonces esa noción o esa percepción del cambio nos permite comprender el tiempo. Entonces acá ponía un ejemplo, pero me permito el ingreso a Ana. Buen día, Ana. Entonces acá tenemos pues precisamente una imagen que nos habla mucho de cómo es esta cuestión o que nos permite intuir de alguna manera, de pronto no tanto definir, porque definir qué es el tiempo es complejo, ¿no? Pero intuir o ver cómo se manifiesta el tiempo en nuestras vidas, en el mismo espacio. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? Pues dos fotos de el mismo lugar. Claro que no ayuda mucho a aclararlo el hecho de que, o a darnos cuenta de que es el mismo lugar, el hecho de que el ángulo de la foto es distinto. Esta es una foto, o las dos fotos son de la Universidad Nacional, del campus de la Universidad Nacional. La primera imagen yo creo que datará de los 30, 40, porque la Universidad Nacional se creó en el 36, 37 con Alfonso López Pumarejo, cuando el señor este estaba en el poder como presidente de la República, era liberal. Y bueno, esta otra foto ya parece ser de principios o ya avanzado el siglo XXI en el que estamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos llama la atención de la foto? ¿Qué es lo que vemos en la foto? Hacia grandes rasgos. El desarrollo urbano de la ciudad es el mismo, porque no sé si están viendo la imagen, me confirman por favor, muchachos. Sí, profe. Listo. Entonces tenemos acá en la foto de la izquierda, eh, pues hay varias cosas que nos hablan y nos dicen, interpretándolo desde un punto de vista histórico, ¿no? Que una es más antigua que la otra. Por ejemplo, el color, el blanco y negro, ¿no? Pues todos sabemos que la historia se construye a partir de documentos que caen en el tiempo, ¿sí? Lo que llaman los historiadores las fuentes. Entonces, esta es una fuente primaria de la época porque es un documento que nos quedó, una foto de la época, algo así como cuando uno coge un álbum familiar y al principio de todo de pronto está la foto en blanco y negro del matrimonio de los abuelitos. Eso de alguna manera es historia, ¿sí? Es historia cotidiana. Entonces, bueno, acá tenemos la misma, pues hagamos ese razonamiento por analogía también. Entonces, así como está en el álbum familiar la foto en blanco y negro de los abuelitos o los tatarabuelos, en la historia también quedan esos documentos que nos hablan del pasado y pues está la fotografía. Y acá tenemos entonces una imagen a blanco y negro. ¿Qué podemos ver o qué podemos inferir viendo solo la imagen de la izquierda y comparándola con la de la derecha? ¿Qué diferencias hay y qué cambios o similitudes encontramos? Si se dan cuenta, el tiempo allí está, a través de qué signos, lo que queda y lo que cambia. ¿Qué cosas distintas hay que les llame la atención a ustedes, muchachos? ¿El desarrollo urbano es el mismo? Viendo la parte superior de No, la foto. señor. ¿Qué es lo que vemos en la izquierda? Sí. La Cambia la izquierda está estructura. que se Mateo cambia. y Ana. Primero Mateo. Cambia la estructura
de lo que hay de las casas o así, sí cambia bastante la estructura. Y Ana, qué nos sería? Si era Ana la que había participado. No, Joana. Ah, Joana, perdón. Y Joana, ¿qué nos quiere complementar? Pues sí, básicamente también iba a decir lo mismo, que hay más estructuras de viviendas, hay como más, ¿cómo se llama? Más desarrollo. Sí, hay más desarrollo urbano. Acá en la parte superior podemos verlo. Parte superior derecha. En la parte de arriba, en cambio, en la imagen de la izquierda vemos que pues los alrededores de la ciudad universitaria pues son lo que coloquialmente se llama un peladero, ¿no? Entonces apenas y hay una que otra construcción, apenas y hay un pequeño desarrollo urbano muy incipiente, aunque la estructura de lo que es el campus universitario en sus bases está, ¿sí? Entonces tenemos el estadio acá en la parte de abajo, que en la otra foto es en la parte de arriba. Tenemos algunas cuantas facultades y pues ya está en esencia lo que es el campus. ¿Listo? Entonces esto para reflexionar un poco sobre la noción del tiempo y a través de qué signos se puede, se puede familiarizar uno con este concepto. Recomiendo eventualmente también hacer uso de este ejercicio, de este tipo de ejercicios en clase, ¿no? Como utilizar con los estudiantes eh, pues los documentos con los que trabajan los historiadores muchas veces lo recomiendan desde la misma literatura, cuadros, imágenes, fotografías, todo ese tipo de documentos le habla al estudiante del paso del tiempo, incluso antes de que saliésemos al receso, pues hay cosas dentro de nuestra propia cotidianidad que nos hablan también del paso del tiempo y los estudiantes a veces de pronto lo entienden más sencilla, de una manera más sencilla a través de eso. Por ejemplo, la ropa, cómo ha cambiado la ropa y las formas de vestir desde la antigüedad hasta nuestros días, incluso como en el transcurso de una década la moda cambia y demás. Ahí está de alguna forma presente el cambio del tiempo, el cambio o el paso del tiempo. ¿Listo? Otro ejemplo, este sí es más fácil contrastarlo porque las dos fotos por fortuna tienen básicamente el mismo encuadre, el mismo ángulo, es el mismo lugar. ¿Listo? Esto, si no me equivoco, es hacia la plaza, es el centro de la ciudad de Bogotá, hacia la plaza de Bolívar. ¿Sí? No sé si conocen este lugar. ¿Alguno ha estado? Yo creo que la mayoría, ¿cierto? Para todos es familiar, Sí, señor. el centro. Bien. ¿Qué llama la atención? ¿Qué permanece en las dos imágenes? La iglesia, La iglesia es como ese punto que ordena toda la imagen, ¿no? ¿Y qué es lo que ha cambiado? la estructura, las casas, más vegetación, el terreno donde está ha cambiado bastante. Sí, hay más vegetación, hay más lo que se llama una intervención como urbanismo, paisajismo, ¿no? Entonces, que es meterle arbolitos a las aceras para que sea bonito, para que haya más espacio verde dentro del espacio público. Eh, sí, acá tenemos una construcción en ruinas. Si no estoy mal, ya no recuerdo exactamente. La imagen de la izquierda fue tomada para la época del Bogotazo. Entonces lo que vemos es la ciudad en ruinas porque, como ustedes sabrán, en el 48, que fue el 9 de abril del 48 que se operó el magnicidio de Galán, los bogotanos básicamente se encendieron, ¿no? Eso prendió la mecha y cundió en la ciudad de Bogotá la rabia, la desesperación de las clases populares que se veían representadas en ese caudillo liberal que de alguna manera estaba en contra de las clases políticas
oligárquicas, dominantes, de los que siempre han mandado y siempre han tenido el poder en el país. Entonces por esto se veía como un candidato peligroso para el poder y lo mataron. Bueno, la gente en medio de todo comprendió por qué había sido asesinado y la respuesta del pueblo en ese momento fue salir a las calles y destruirlo todo. Bueno, ese es el 48, esto seguramente es ya inicios, segunda década del siglo XXI, y ahí está otra vez el paso del tiempo. Continuamos rápidamente. A manera de conclusión, ¿a través de qué signos percibimos el paso del tiempo? Bueno, esto ya lo había leído, entonces no me voy a detener allí. ¿Por qué son importantes estos conceptos? Esto permiten explicar la dinámica social y facilitan la comprensión de los procesos sociales al tiempo que deben estudiar sin interacción entre sí con disciplinas del conocimiento. Por ser fundamentales, la conceptualización y representación del tiempo y del espacio en el plano son requisitos indispensables para la apropiación del conocimiento social. Bueno, con relación al concepto de tiempo histórico como objeto de estudio, tenemos que es el objeto de estudio de la historia como ciencia, ¿sí? Toda ciencia tiene que tener un objeto de estudio, eso ya lo tenemos claro, eso es una cuestión epistemológica. En el seno de la disciplina historiográfica existen dos corrientes fundamentales o paradigmas. Esta noción de paradigma ya la vimos también, con visiones divergentes del tiempo histórico. Entonces, eso sí es importante y creo que no lo habíamos visto. Recordemos que hay dos paradigmas dentro de los muchos en las ciencias sociales que son como el blanco y el negro, ¿sí? Son muy contrarios. Está el positivismo, que es uno de los primeros paradigmas en las ciencias sociales. Positivismo en este sentido no quiere decir que es el paradigma chévere, el paradigma positivo, el paradigma que siempre ve el vaso medio lleno. No, no, no es ese tipo de positivismo. Se refiere acá a un concepto muy específico que utilizaba Auguste Comte, que fue el iniciador de este paradigma, cuando pues que se deriva la palabra positivismo de un concepto que él llamaba la ciencia positiva. ¿Y qué era la ciencia positiva para Auguste Comte? La ciencia positiva era aquella que estaba modelada según las ciencias naturales y que buscaba leyes, ¿sí? Entonces, lo que utilizó, lo que trató de hacer Comte con las ciencias sociales fue moldearlas de acuerdo con la visión de las ciencias naturales y hacer, incluso según sus propias palabras, casi que una especie de ingeniería social, hacer de las ciencias sociales unas ciencias capaces de hacer predicciones en el futuro, de establecer leyes, de buscar relaciones de causalidad entre los distintos fenómenos, pero todos sabemos que lo social pues no funciona de esa manera, no es tan sencillo. Bueno, el paradigma positivista, perdón, tiene una visión muy tradicional del tiempo histórico. Se preocupa más por la historia política, militar y de los grandes estados. En ese sentido, la enseñanza ligada al paradigma positivista es la típica enseñanza que teníamos en Colombia a principios del siglo XX, que consistía en que, no sé si lo recuerden de una de las primeras clases, en darle a los estudiantes un recuento como una galería, ¿sí? Como una visita al museo, un recuento de la vida, de las obras de los grandes héroes de la independencia. Entonces se partía de el grito de independencia, el florero de Llorente, luego llegaba Francisco de Paula Santander, el hombre de las leyes, y Bolívar, que era el táctico militar genial, y ellos eran los héroes y los buenos de la historia, y entonces se enfrentaban contra Murillo, que los quería reconquistar, y al final los criollos alcanzaban la independencia y todo era felicidad, en fin, y nos libertaron y entonces hoy en día somos una república. Bien, si se dan cuenta, aquí lo que hemos visto es pura historia política, ¿sí? Entonces la historia política es esa historia pues que está en clave como un poco de las guerras por el poder, llena también de nombres de militares, de grandes campañas,
y obviamente pues involucra la intervención y la interacción de grandes estados. En el caso de lo que yo les comentaba, pues está la Gran Colombia, República de Colombia posteriormente, está el Imperio o el Reino de España, pero la historia es mucho más que esto, ¿sí? Porque la historia también tiene varias especialidades. Los historiadores no solo hacen historia política, también hay historia económica. Sí, digamos, historia económica de la Nueva Granada, pues estaría, supongo yo, centrada en cómo se producía en esa época, qué técnicas de producción existían en esa época, qué era lo que dominaba en las exportaciones, si es que se exportaba algo desde Colombia al mundo o desde la Nueva Granada al mundo en esa época. También está la historia de la vida cotidiana, ¿sí? Eh, Está la historia del vestir, de la moda, ese tipo de cosas. Entonces, la historia es mucho más que la historia política, es mucho más que esa historia eh, que de pronto ustedes, o por lo menos yo, vivimos en el colegio. Y pues básicamente el positivismo es un poco que el responsable de que la historia, la enseñanza de la historia, se haya reducido a esto nomás en los colegios. ¿Qué más caracteriza al positivismo? Tiene una marcada preferencia por el registro de acontecimientos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, uno siempre, aunque a mí no me parece mal la metodología ni mala didáctica, es necesario, pero casi que siempre en las clases de historia o de sociales, cuando están enfocadas en la historia, hay un recurso muy básico que utilizan todos los profes, y es la línea de tiempo. Entonces hablamos de acontecimientos y puede ser de varias maneras, poner al estudiante a investigar, ¿sí? O de pronto darle al estudiante un conjunto de acontecimientos y que él los ordene, ¿no? Y que ponga hacia la izquierda primero el que va antes y hacia la derecha el que va después, y de esa manera vaya entendiendo que uno causó al otro, ¿no? Pero no necesariamente pasa eso, ¿sí? Eso es el problema de este tipo de estrategias, que muchas veces el estudiante lo hace como que de una manera mecánica, pero no entiende qué tiene que ver un suceso con el otro. Y si un estudiante no entiende porque un suceso fue la causa del otro, no estamos haciendo la mitad de nuestro trabajo, como yo les decía en algún momento. Si el estudiante solo se le enseña a que lo que tiene que hacer es memorizar, y entonces memoriza que antes de la declaración del grito de independencia estuvo toda esta revolución de los comuneros. Si solo llega hasta allí el estudiante, pues no está en realidad generando un aprendizaje como tal, pues por lo menos significativo, porque no está entendiendo qué relación tiene una cosa con la otra. Ese es el problema muchas veces de la enseñanza de la historia de las sociales, que los estudiantes no son conscientes de este tipo de cambios y por qué suceden. Pero bueno, ese es el positivismo, ¿no? Registrar acontecimientos, entonces a cada acontecimiento poner una fecha y ordenarlo, ¿sí? Y así se escribía y se hacía la historia y así también se enseñaba. Eh, Se da un predominio de las problemáticas políticas y exclusión de temas económicos, sociales o culturales, lo que hablaba al principio, y se tiene una concepción de la historia de la humanidad como un progreso lineal o irreversible. ¿Cómo así que es un progreso lineal? ¿Qué querrá decir esta noción de progreso? Pues básicamente lo que plantea es que en su historia la humanidad de alguna manera va hacia arriba o siempre va hacia adelante, y que hay una evolución continua, ¿sí? Desde estados que son inferiores, donde hay menos desarrollo, hacia estados superiores, donde estamos más desarrollados. Pero esto no necesariamente es así, porque en el siglo, pues desde mi punto de vista, ¿no? Porque hasta cierto punto, con toda la tecnología que nosotros tenemos y demás, a veces somos más bárbaros que los mismos pueblos indígenas, por lo menos en la manera como nos relacionamos con otros seres, ¿no? Por ejemplo, los animales. No sé si ustedes hayan visto esta publicidad, esta campaña viral de Save Ralph, que habla un poco de generar conciencia en los consumidores para que no se hagan pruebas en animales, no se hagan pruebas de laboratorio, pues de cosméticos en animales, ¿no?
Es decir, a nosotros de qué nos sirve 20 siglos de historia y 5 siglos de desarrollo científico desde el Renacimiento si tratamos a los animales como, sí, como ni siquiera los pueblos entre comillas bárbaros lo hacen. Entonces ahí uno puede como que entender un poco que esta noción de que la historia siempre va hacia adelante y siempre vamos a algo mejor en realidad no es tan necesaria, ¿sí? La historia no siempre, o el desarrollo histórico no siempre nos lleva a un buen progreso. Bueno, contrario al positivismo tenemos entonces el paradigma materialista histórico, ¿sí? Que es el que viene de Marx. Entonces la noción de tiempo histórico es distinta a la visión tradicional del positivismo. Se preocupa más por el análisis de dimensiones económicas. Recuerden que Marx estaba muy preocupado por los medios de producción, los modos de producción, las técnicas de producción y cómo la vida económica determinaba la conciencia social de las personas o de los sujetos. Entonces, se preocupa más por el análisis de lo económico, las cuestiones sociales, la vida cotidiana, las preferencias artísticas incluso. ¿Qué más diferencia el materialismo del positivismo? Da más relevancia a los procesos que a los acontecimientos. No se trata entonces que el estudiante simplemente memorice que en 1819 en la batalla del puente Boyacá Bolívar ganó contra el ejército español de la Reconquista, sino que hay que entender qué hay detrás de toda esta batalla, qué es lo que llevó a Bolívar y a los españoles a encontrarse en ese punto, y todo ese contexto es lo que le da sentido a ese suceso, ¿sí? No solo saber que hay una fecha y tal fecha ocurrió tal cosa, porque pues allí no hay aprendizaje, ¿listo? ¿Qué más dice el materialismo histórico? Hay que buscar las relaciones entre las distintas esferas del mundo social, poner a dialogar la política con la economía o la economía con la geografía, pues hay cosas como la geografía económica, por ejemplo, o incluso la misma historia con la geografía, ¿sí? Y finalmente dice, los procesos históricos no son lineales ni irreversibles, existen distintas periodizaciones, no una única historia inequívoca o universal. Y allí pues hay cosas que uno pues puede entrar a reflexionar, por ejemplo que obviamente no todo el mundo vive, ¿cómo decirlo? No todo el mundo escribe la historia de la misma manera, ¿sí? Eh, esta cuestión que nosotros tenemos y conocemos como calendario, ¿sí? Que tiene una estructura de meses, bueno, de días, meses, años, décadas, siglos y demás, es algo que aplica en Occidente, pero en otras culturas, en otras civilizaciones, en otros pueblos históricos, funciona de una manera distinta, ¿sí? Este calendario, creo que es el mismo calendario gregoriano, esto viene básicamente de la Edad Media. Antes se ordenaba o se periodizaba el tiempo de una manera distinta. Incluso, pues hay contemporáneamente en China se celebra el año nuevo no hacia diciembre, sino creo que en febrero o en marzo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el calendario, la periodización que ellos utilizan es distinta. Eh, para algunas culturas o civilizaciones, pues a pesar de que para nosotros estemos parados en el año 2021, pues dentro de su concepción histórica del tiempo, estamos en un año distinto, por decirlo de cierta forma. Eh, Esto como para relativizar un poco esta noción de el tiempo histórico o la historia como algo universal, ¿sí? En realidad depende un poco pues también del punto de vista de la cultura, de la civilización. ¿Listo? Mm, el tiempo histórico en su complejidad, pues entonces hay cinco conceptos como relacionados que nos permiten comprenderlo. Está la cronología, que es la medición del tiempo, y pues esto es lo que involucra fechas, tiene representaciones gráficas como las líneas de tiempo. La causalidad, que habla entonces un poco de el porqué de las cosas, el cambio histórico, que lo veíamos un poco en esas imágenes que yo les traía anteriormente. Habla de cambios, progresos, de cosas que permanecen, la periodización, que son las etapas históricas. Entonces esto es como de pronto de lo más complejo que hay en la enseñanza de la historia. Y allí pues
básicamente lo que entramos a ver es el punto de vista de cada historiador, de cada paradigma, de cada escuela de historia, ¿sí? Para algunos, digamos, la edad, digamos, el hecho de decir, todos sabemos que como docentes de ciencias sociales estamos familiarizados con lo siguiente, que está la época antigua, la antigüedad, entonces está todo este cuento de los griegos, que luego viene la Edad Media, que luego llega el Renacimiento, que luego llega la Edad Moderna, que luego estamos en la Edad Contemporánea, ¿cierto? Hasta allí digamos que estamos de acuerdo con los periodos, ¿sí? Y sabemos que un periodo viene, que la Edad Media viene después de la época antigua. Lo que ya es más difícil de determinar es en qué año empieza, por ejemplo, la Edad Media. O en qué año termina la Edad Media. ¿Qué suceso hace que termine la Edad Media y empecemos el Renacimiento? Y allí es cuando, de acuerdo con el paradigma del investigador, unos dicen, no, es que el suceso que marca el final de la Edad Media es el descubrimiento de América. Otros dicen, no, no solo el descubrimiento de América, en realidad el cambio en las formas de producción hace que tal cosa. Así se dan cuenta que eso depende del punto de vista de quien esté hablándolo. Bueno, eso es la periodización. Y en cuanto a la duración, pues está entonces, eh, pues cuestiones como la larga duración, la corta duración. ¿A qué me refiero con esto? Que en historia tenemos procesos que abarcan siglos, ¿sí? Y hay otros procesos o sucesos o eventos que son como un chispazo, que suceden en un momento. Entonces, pongamos el ejemplo del Bogotazo. ¡Pah! Fue un chispazo. 9 de abril de 1948. ¡Pah! Mataron a este man. La ciudad se volvió un caos. Y eso dio origen a un proceso de más larga duración que se llama el conflicto armado colombiano, que viene un poco desde el 48, 49 hasta nuestros días, por ejemplo. Si se dan cuenta, hay duraciones distintas. Los eventos usualmente son cosas de días, los procesos ya son cosas de años, décadas, incluso siglos. Bueno, esto para que tengamos en cuenta, pues, qué implica esa noción de tiempo histórico, cómo se configura, ¿listo? Y bueno, ya acá venía la parte más práctica del ejercicio. Entonces con eso terminamos el repaso del tema que veíamos antes de salir a Semana Santa. No sé si hay alguna duda al respecto, muchachos, algo que quieran compartir que no haya quedado claro. Si no, entonces continúo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Algo que...? No, profe, muchas gracias. ¿Sí se entiende más o menos qué consiste esta noción de tiempo, lo que involucra, que hay paradigmas que lo definen de una manera y hay otros paradigmas que lo entienden de otra? Eso es lo que quiero que Pues sí, quede claro. señor, es más que todo como el pasar del tiempo en los años, la línea de tiempo, el, la personalización de un mundo con respecto a la historia. Pues de esa manera lo entendí yo. Sí, 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 sí. Sí, es, pues, en términos generales es eso, porque pues está la cuestión teórica y pues tampoco es tan necesario memorizarse esa carreta, entonces, ¿cuáles son los 5 criterios que configuran la noción de tiempo en las ciencias sociales? Entonces sería hablar de duración, hablar de periodización y demás, pero pues tampoco necesito que se aprendan eso, pero sí que entiendan un poco cómo es que se construye esta noción de tiempo y que puede variar de una cultura a una civilización a otra, por ejemplo. ¿Mm? Porque pues estamos hablando precisamente de paradigmas, ¿no? Paradigmas. Ah, bueno, entonces
dejando ya esta parte teórica como más densa, vamos a algo más aterrizado, que es el tema del eje 3, del eje temático 3, si no me equivoco, en el desarrollo de nuestro programa. Permítanme y consulto el programa, entonces, para saber dónde estamos parados, ¿no? Es el programa viejo. Bueno, nos seguimos en el eje temático 2. Hicimos una pequeña introducción sobre los distintos estilos de enseñanza en las ciencias sociales, que fue como la introducción al curso. Luego vimos la introducción a lo que son las ciencias sociales. Y estamos ya finalizando el eje temático 2, que nos habla de la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela primaria, contenidos y currículo. ¿Listo? Entonces ya hablamos un poco de los conceptos estructurantes del currículo de las ciencias sociales en la primaria, que es el espacio geográfico del tiempo histórico, que son las bases de todo. Y ahora vamos entonces a entrar a ver de lleno qué es lo que dice el Estado colombiano, que usted, profe de sociales, usted, profe de primaria en sociales, o profe de sociales en primaria, perdón, tiene que enseñarle a los chinos. Entonces, para eso, el Estado, el gobierno, tiene una cosa que se llama política pública, ¿no? Y esa política pública es la que estructura qué es lo que un docente enseña. A pesar de que nosotros los docentes tengamos libertad de cátedra, porque es un derecho constitucional, usted como docente puede llegar a su salón, cerrar la puerta y hablarle a los pelados de lo que quiera. Hay ciertas cosas o ciertos mínimos que usted tiene que mantener, ¿sí? Sea usted un profesor en Leticia, en Puerto Nariño, Amazonas, sea usted un profesor en Cubará, Boyacá, sea usted un profesor en Junín, Cundinamarca, sea usted un profesor en Bogotá, hay unos mínimos que todos los estudiantes en distintos o determinados grados tienen que manejar. Eso es lo que se llama currículo. Bien, y esto es una construcción, ¿sí? Eso no es algo que esté dado, no es que sea palabra divina, no, eso es algo que ha sido construido desde distintas administraciones con distintos enfoques y distintas políticas educativas. En el caso de las sociales, pues tenemos los estándares básicos de competencias en ciencias sociales y ciudadanas y los derechos básicos de aprendizaje en ciencias sociales. No sé si ustedes consultaron el documento, recuerden que aunque hay un expositor, todos tenemos que hacer la lectura de, pues de los contenidos que se van a socializar. Entonces, voy a compartir pantalla para que veamos un poco lo que tenía que socializar el día de hoy Denis. Igual esto está también en el WhatsApp, en el chat. Entonces estoy compartiendo pantalla y acá tenemos el documento como tal. Entonces, en la enseñanza de las sociales a nivel primaria, la política pública desde el Ministerio de Educación tiene básicamente ese tipo de documentos guía, ¿sí? Que va a ser un poco aquello con lo que ustedes van a interactuar como docentes. Se quieran o especializar en las sociales o no. ¿Listo? Entonces este documento básicamente
lo que plantea es algo así como la hoja de ruta del docente para hacer su planeación, para determinar qué contenidos va a dar en sus clases, ¿sí? Recuerden que yo les había dicho en algún momento que el docente, un buen docente es un buen planeador, y meterse a ser docente es meterse en el cuento de que usted no solo llega a la clase a freestylear, de pronto eso le servirá una vez cada 10 veces, echar carreta por echar carreta, pero el buen docente siempre está planeando, ¿sí? Las tardes del profe, pues el día antes de la clase es estar viendo cómo va a desarrollar el tema, qué materiales va a llevar, etcétera, etcétera. Dentro de los referentes que uno utiliza para hacer la planeación, pues está obviamente lo que nos dice el Estado o el gobierno que hay que enseñar. Y para los docentes de primaria están los derechos básicos de aprendizaje, algo así como los mínimos dentro de la estructura académica de conocimientos, competencias y actitudes, según ellos, que tiene que manejar un estudiante para generar procesos de aprendizaje significativo. ¿Listo? Entonces es algo así como la base, aquello que todo estudiante debe tener. ¿Mm? Y a partir de lo cual se estructuran otras cosas. ¿Listo? Entonces, ese es el documento oficial preparado por el MEN. Básicamente, pues lo que hacen es presentarnos una estructura como muy básica de cómo está organizado o planteado este documento en la introducción del mismo, que es lo que estamos viendo. Entonces, hay un documento de estos para todas las áreas, ¿sí? Hay uno para matemáticas, hay uno para lenguaje, eh, hay uno para naturales, hay otro para ciencias sociales, supuestamente van de primero a 11, y todos tienen el mismo contenido, la misma estructura. ¿Por qué? Por lo que se quiere es estandarizar, ¿sí? Que todos hablemos un poco el mismo idioma. Entonces, ¿ese idioma en qué consiste? Según ellos es, al hablar de derechos básicos de aprendizaje, hablar siempre de competencias en primer lugar, que es lo que se espera que como docente el estudiante sepa hacer, ¿sí? Una competencia, de acuerdo a una de las distintas definiciones que hay, porque hay muchas, es saber hacer en un contexto. ¿Qué es lo particular de esta noción de que nosotros nos estemos centrando en las competencias? Que para el modelo educativo actual no se trata tanto de solo saber, porque el saber es como un poco memorizado, es el conocimiento en bruto teórico, sino saber hacer, es decir, lo que usted sabe, aplicarlo para solucionar ciertas cosas en su vida. Saber hacer en un contexto. Eso es lo que definen algunos teóricos como competencia. Entonces, los docentes supuestamente estamos en el aula para desarrollar o ayudarle a los estudiantes a través de la enseñanza, para ayudar a los estudiantes a que ellos desarrollen sus competencias. ¿Mm? Y ese es el objetivo de la educación. Yo en lo personal creo que la educación es mucho más que eso. La misma noción de competencia como que tiene ahí implícita una cuestión que a mí me conflictúa mucho, como de la competitividad, ¿sí? Entonces de la eficiencia, de la eficacia. Básicamente, ¿qué estoy creando? O entre comillas creando, ¿no? Porque pues tampoco, ¿no? O que estoy educando en mi aula, ¿no? Estudiantes que compitan entre, sí, entre ellos, contra sí mismos, que busquen los mejores resultados, pero entonces para ello tienen que dejar atrás a sus compañeros. Es una educación que se me hace como que es muy individualizante, y pues en la vida no se trata de competir, porque es que la lógica de esto es un poco, desarrollen los estudiantes estas competencias para que luego salgan al mundo laboral, con esas competencias sean empleados eficientes. Es un poco esa la lógica que yo veo, y nada más contrario a la educación que eso. No se trata de educar para que el estudiante luego salga a hacer plata, o bueno, eso obviamente hay que hacerlo, pero tiene que ser mucho más que eso. Pero volviendo entonces a lo que dice como tal el documento, entonces estamos en esa enseñanza por competencias,
Y nosotros como docentes, supuestamente, según ellos, necesitamos entonces tener un mínimo que hay que enseñarle a todos los estudiantes, ¿sí? Y ese mínimo es los derechos básicos de aprendizaje y esos están estructurados de la siguiente manera. Están estructurados por años, desde el grado primero hasta el grado 11. Básicamente todo el documento, todos los documentos de las distintas áreas tienen un enunciado, unas evidencias de aprendizaje. Este enunciado es un poco como la competencia que se busca o se quiere que el estudiante tenga. Entonces acá digamos hay un ejemplo pues desde de los más sencillos de competencia. Dice, se ubica en el espacio que habita teniendo como referencia su propio cuerpo y los puntos cardinales. Esto, ¿de qué nos está hablando? ¿Espacialidad o temporalidad? ¿Geografía o historia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es más cercano a lo geográfico o es más cercano? Espacialidad Espacialidad, sí. o temporal. Sí. Espacialidad. Pero es más cercano a la geografía o a lo geográfico o a lo histórico, según todo lo que hemos visto. A lo geográfico, porque pues Sí, estamos claro. hablando del planeta, ¿sí? O sea, De la noción de espacio. Y cómo el espacio se empieza a entender en el muchacho, en el niño, desde los 4 o 5 años, bueno, no sé la edad que ponga Piaget, a partir de su propio cuerpo y los puntos cardinales. Y entonces que el norte, pues digamos que el oriente, que el este, que el sur, y que por un lado sale el sol, por el otro se oculta, bueno, todo ese tipo de cosas es las bases de la geografía. Y ahí están nociones como la izquierda y la derecha, digamos, en nuestro cuerpo y demás. Entonces, esta es la competencia en este documento de derechos básicos de aprendizaje. Y las evidencias son aquellos signos que a mí como docente me permiten decir o determinar, este chino sabe, este aprendió. Entonces, que sepa, digamos, diferenciar la izquierda de la derecha. ¿Qué más, según ellos? Que describa verbalmente el recorrido que realiza entre su casa y la institución educativa. Que considere o comprenda nociones como el arriba, el abajo, la izquierda, la derecha, el detrás. Bueno, estas ya son más avanzadas. Y al final de esta estructura de, de los derechos básicos de aprendizaje se incluye una cosa que se llama el ejemplo. Lo que pasa es que este es un documento en construcción, como se ve acá en la parte de atrás, y muchos de estos DBA no tienen el ejemplo. El ejemplo es un poco como la actividad en la que supuestamente el estudiante, usted como docente se da cuenta, es la actividad en la que el estudiante pone en práctica esta competencia y a través de la cual usted se da cuenta si lo logra o no lo logra. Entonces como que hay implícito en toda esta estructura una manera como de evaluar al muchacho, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces todos queremos que los estudiantes lleguen a ¿qué? A la competencia, que lleguen a ubicarse en el espacio y utilicen para ubicarse su cuerpo, de alguna manera. Izquierda, derecha, arriba, abajo, detrás, adelante. ¿Y cómo lo hacemos? Lo ponemos entonces en un contexto. ¿Cuál es el contexto de la actividad? Lo pongo a hacer algo. Y haciendo ese algo, yo observándolo como docente, obviamente no solo observándolo, me doy cuenta si lo logra o no. Básicamente es eso, pues esa es la lógica de todo este sistema de derechos básicos de aprendizaje. Entonces, este es un documento que viene del 2016, se empezó a desarrollar un par de años atrás. Está muy relacionado con otra cosa que se llama estándares básicos de competencia, pero el día de hoy nos vamos a concentrar en los DBA. Eso es lo que les quería como contextualizar antes para que entendiéramos la estructura. Igual pues esto está sugerido ahí en el programa del curso y hace parte de los materiales que les he compartido. Para entenderlo mejor, también traje algunos videos para socializar con ustedes. Vamos a ver estos videos y luego lo que me compartió Denis. Entonces, voy a compartir pantalla de nuevo. Si se ha escuchado bien, si ha fluido la comunicación, no hay problemas con el audio. ¿Todo bien hasta el momento?
Supongo que sí. Sí, señor, todo bien. Listo, entonces vamos a ver el video de lo que es que son los derechos básicos de aprendizaje. Esto es extraído de esta página Colombia Aprende. Yo también hago parte de la excelencia educativa. Conoce los documentos de referencia del Ministerio de Educación, Derechos Básicos de Aprendizaje. ¿Dónde encontramos los aprendizajes estructurantes de nuestros estudiantes? Los DBA detallan los aprendizajes estructurantes que deben lograr todos los estudiantes en cada grado. Se cuenta con derechos básicos de aprendizaje en lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y transición. Los derechos básicos de aprendizaje se estructuran guardando coherencia con los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias. Su importancia radica en que definen aprendizajes grado a grado, que facilitan al docente la planeación de aula. Su estructura da cuenta de un enunciado que expresa el aprendizaje, una serie de evidencias que indican los desempeños que se observan en los estudiantes para dar cuenta del aprendizaje y un ejemplo que ilustra el alcance de lo que los niños deben aprender en cada año. En lenguaje, se parte de cada factor de los estándares básicos de competencias y de las dimensiones del lenguaje. A partir de allí, se plantean unos aprendizajes para los grados 1 a 11. En matemáticas, se plantean unos aprendizajes tomando como referentes los pensamientos matemáticos, indicados en los estándares básicos de competencia. Se trabaja en el marco de los siguientes pensamientos: numérico, geométrico, métrico, aleatorio y variacional. En ciencias sociales, se proponen los aprendizajes tomando como base el manejo de las relaciones con la historia y la cultura, las relaciones espacioambientales y las ético-políticas con el fin de desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades de los estudiantes como científicos sociales. En ciencias naturales se proponen unos conceptos estructurantes para cada uno de los grados, atendiendo a los entornos vivo y físico de los estándares básicos de competencias y el desarrollo de habilidades científicas. Los DBA para el grado de transición se fundamentan en tres grandes propósitos que la educación inicial está llamada a promover y potenciar. Niñas y niños que construyen su identidad en relación con los otros se sienten queridos y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. Niñas y niños que son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones, expresan, imaginan y representan su realidad. Niñas y niños que disfrutan aprender, explorar y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo. Para los docentes, los DBA son una herramienta que aterriza año a año los aprendizajes estructurantes que sus estudiantes deben desarrollar y así seguir construyendo la ruta hacia la excelencia educativa. Si los derechos básicos de aprendizaje llegan al aula, seguiremos construyendo la ruta hacia la excelencia educativa. Derechos básicos de aprendizaje. Bueno, básicamente esta es el discurso oficial, la carreta que nos viene desde el Estado, desde los empleadores. Lo que nos dicen: profe, esto es lo que usted tiene que enseñar. ¿Qué es lo que se busca? Como dice el video, excelencia educativa, es decir, que los estudiantes, ¿y cómo miden ellos la excelencia? Que los estudiantes saquen buenos resultados en las pruebas saber, en las pruebas PISA internacionales y demás. Y eso me indicaría en teoría que la educación está funcionando. Ahí hay una noción implícita que es muy polémica, que es la calidad. Entonces se trata como de ver la educación como un servicio, ¿sí? Entonces, así como cuando uno produce una bicicleta o produce una ropa, pues una prenda determinada, unos zapatos, que hay un control de calidad, pues de alguna manera en la educación se ha intentado como que meter, implantar esta lógica y de hecho ha sucedido con éxito. Entonces hablamos de calidad educativa. ¿Y qué me garantiza la calidad? No, pues que los estudiantes del 11 me saquen una buena prueba a saber y que en ciencias sociales año tras año suban
al menos 2 o un puntico porcentual. Entonces, profe, usted está haciendo muy bien el trabajo. Ese es el objetivo de todo este tipo de políticas, ¿sí? DBA, CBCs, estándares básicos de competencia, alineamientos curriculares. ¿Mm? Y lo que se hace con eso es como darle a usted como docente la hoja de ruta, la guía para que usted haga sus clases. Pero eso entonces, ¿de dónde viene? Eso no ha partido de abajo, no han sido los docentes los que han, viendo el contexto y lo que los rodea, no son los docentes los que construyen, sino de arriba, desde el gobierno, nos viene la instrucción, profe, usted tiene que enseñar esto, que es pues un poco problemático en realidad. La cuestión funciona entonces un poco de la siguiente manera, muchachos. No sé si están viendo conmigo Sí, estoy compartiendo pantalla. Están viendo la figura 2, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, ustedes como docentes van a... Pues su oficina de trabajo, por decirlo de cierta manera, es su aula, ¿no? Su salón de clases. En este caso, pues como estamos en la virtualidad, mi salón, mi aula es una aula virtual. Estoy trabajando desde mi pieza con mi gatica al lado y demás. Ustedes allá están en su casa y esa es una aula virtual, ¿no? Entonces tenemos el aula que no necesariamente es un espacio físico y dentro de esa aula hay lo que se llama un plan de aula, que es como el conjunto de actividades que el docente diseña para que se garantice un aprendizaje. El diseño de un ambiente de aprendizaje para que el estudiante pueda generar conocimientos de alguna manera. ¿Cómo llegamos a ese plan de aula? Pues entonces, si se dan cuenta, podemos leerlo desde arriba. Está el Estado, ¿sí? El Estado, Colombia, con su Ministerio de Educación Nacional, que propone entonces una normativa, una política educativa. En este caso recibe el nombre de DBA, EBC, lineamientos curriculares. Póngale usted el nombre que quiera, porque como siempre se inventan siglas distintas, uno a veces parece que hablara en chino. Pero bueno, está esta normativa curricular que lleva entonces a la construcción de unos documentos curriculares. Entonces, este documento de derechos básicos de aprendizaje, esto pues es un ejemplo de eso que podemos denominar un documento curricular, un documento de política educativa oficial. Los estándares básicos de competencias también son pues un ejemplo, un documento curricular con la normativa. De allí, de la esfera del Estado, que es la más general, la mayor, pasamos a la institución. Entonces, del Estado nos llega a la Escuela Normal Superior de Junín, por ejemplo. La obligación de alguna forma, a través de rectores y directivos, de adaptar esos derechos básicos de aprendizaje a los planes de área, que son los contenidos, digamos, de sociales, de artes y humanidades, de educación física, de lenguaje, de matemáticas, de adaptar esos derechos básicos a las mallas curriculares, que son como la planeación que hace cada docente de sus clases. Entonces les voy a mostrar. Les voy a mostrar en lo que se metieron. No, mentiras. ¿Cómo así que es una malla curricular? Entonces esto es una malla curricular. Si se dan cuenta, si ven, pues es básicamente cada institución coge esos DBA o esos CBC, estos documentos, y los aterriza un poco a la enseñanza dentro de su institución. Entonces, a través de las mallas curriculares se le dice al docente, profe, hágame la planeación periodo a periodo a través de competencias, utilizando los derechos básicos de aprendizaje, con todos los temas. Entonces, básicamente, eso es lo que se propone como desde esa lógica y eso es lo que termino haciendo, ¿sí? Como docente, usted utiliza estos documentos para planear sus clases, pero también tiene que adaptarse a esa estructura. Entonces, volviendo a la imagen, tenemos el Estado, saca esos documentos, los docentes en las instituciones tienen que hacer su plan de área o sus mallas curriculares de acuerdo con las mismas, periodo a periodo en las distintas materias, y eso hace parte del proyecto educativo institucional, ¿no?
Y al final del día, después de hacer todo este ejercicio, que pues sí es un poquito desgastante, también hay que hacer un extra que es como el plan de aula, lo que se denomina plan de aula, y es las estrategias didácticas y pedagógicas que usted utiliza como docente semana a semana en sus clases o periodo a periodo para enseñar esas competencias o esos derechos básicos de aprendizaje. Entonces, si se dan cuenta, todo viene un poco de arriba hacia abajo. ¿No tendría más sentido que fuera un poco de abajo hacia arriba? Así es como está planteado. Y esa es la estructura. Y eso es como lo que tenemos, entre comillas, según el gobierno, que hacer en nuestras clases para alcanzar la excelencia educativa. ¿Queda claro un poquito cómo funciona un poco el sistema? ¿O está muy enredado? ¿Qué dicen, muchachos? Jimena, ¿se entendió? Lisette, Mónica, Más o menos, profe. ¿qué no te quedó tan claro? O sea, todo como funciona es un poquito complicado. Bueno, para mí es un poquito complicado. Oh, pues esto yo lo hacía con la intención de que se fueran familiarizando un poco con la lógica de funcionamiento como de la propuesta, ¿sí? Esto no es algo que hayan a aprender acá, cómo hacer una malla curricular, cómo hacer un DBA, no. Eso ustedes lo van a aprender en la práctica. Cuando eventualmente lleguen a una institución, se vinculen y en las semanas de desarrollo institucional los docentes trabajamos en estas cosas. Esa es como esa parte invisible del trabajo del docente, porque ser docente no es solo llegar al aula, sino que hay detrás todo un conjunto de cosas que, que garantizan que usted cuando llegue al aula no llegue a echar carreta, no llegue a hablar por hablar. Entonces, no, tranquilos que tampoco el objetivo es que aprendamos o tienen que aprender acá cómo se arma una malla curricular y que el estándar, que la competencia, que tal cosa, que tal otra, solo para que entiendan un poco cómo se articula todo. Si se dan cuenta, lo que quiero que conserven y se lleven como apreciación general es, están los DBA y están los estándares básicos. ¿Mm? ¿Quién los delinea? El Ministerio de Educación Nacional. Bien, esos DBA y esos CBC son los documentos oficiales que llegan a las instituciones y en las instituciones, de la mano de directivos docentes, los docentes de aula, en un futuro ustedes, los adaptan, los adaptan y los integran en sus clases para organizar sus actividades académicas. No más, no más, no más. Es eso. Bueno, entonces es un poco para que se acerquen al día a día o la labor del docente. Voy a cerrar esto acá. Vamos entonces a proyectar o a proyectar lo que preparó Denis. Lamentablemente no alcanzó a compartirme mucho. Buenos días, mi nombre es Denis Martínez. No alcanzó a compartirme mucho de lo que ya había preparado por problemas de conexión. Ella hizo una presentación, o sea, creo que sí la puedo socializar por el grupo. Está sobre los derechos básicos de aprendizaje. Que es esta que estamos viendo acá. ¿Sí? Sinceramente yo no voy a socializarla ni a contextualizarlos porque pues es el trabajo de la compañera.
La voy a compartir en el grupo de una vez, yo creo, porque si no queda pendiente eso. Listo, muchachos, ya subí el archivo con las diapositivas preparadas por Denis. Entonces ahora voy a transmitir acá lo que ya grabó para nosotros. Solo son 5 minutos, pero entonces veamos cómo ella entiende el concepto o esta noción de derechos básicos de aprendizaje. Por favor me comentan si se escucha bien el video, ¿no? Y si se ve. Creo que todavía no he compartido pantalla. Listo. Entonces aquí está. Y esto es lo que nos preparó Denis. Buenos días, mi nombre es Denis Martínez y a mí me correspondieron. ¿Sí se escucha bien? Sí, señor. Listo. Los que quieran ya tienen las diapositivas en el grupo para apoyarse en ellas. Y entonces pues veamos lo que nos envió Denis. Los temas de estándares de competencia en ciencias sociales y ciencias naturales y derechos básicos de aprendizaje en ciencias sociales. Primero voy a hablar sobre los derechos básicos de aprendizaje en ciencias sociales. Entonces, la educación es un derecho garantizable para todos donde los estudiantes aprenden derechos, valores, desarrollan conocimientos y habilidades para formarse como una mejor persona. Y el Ministerio de Educación Nacional presenta los siguientes derechos de aprendizaje para todos los grados en general y para las ciencias sociales y las áreas del lenguaje. Entonces, ¿qué son los derechos básicos de aprendizaje? Son los que explicitan las estructuras de aprendizaje para un grado y un área en particular. Y los derechos básicos de aprendizaje plantean elementos para que el conocimiento se promueva año tras año y para que los estudiantes alcancen los derechos básicos de aprendizaje. Cada establecimiento educativo debe construir enfoques, métodos, estrategias y contextos en que los derechos básicos, porque los derechos básicos de aprendizaje no proponen una propuesta curricular. Los derechos básicos de aprendizaje también proporcionan conocimientos y habilidades que pasan de un grado a otro, porque estos son para un solo grado, pero si el docente desea, los puede pasar de grado en grado. La estructura de los derechos básicos de aprendizaje son el enunciado, evidencias y ejemplo. El primero es el enunciado, que son las referencias del aprendizaje estructurante del área. El segundo elemento son las evidencias de aprendizaje, que son los indicios que se muestran a los maestros para que ellos vean si se está alcanzando el aprendizaje deseado. Y el último elemento es el ejemplo, que es el que concreta y complementa las evidencias de aprendizaje. El camino recorrido es la publicación, el camino recorrido desde la publicación del 2015, que fue la primera versión de los derechos básicos de aprendizaje, y de este surge una nueva versión con un mejoramiento. Se realizaron debates que el Ministerio de Educación agradeció
y esos aportes fueron el aporte para la construcción de la siguiente propuesta, elaborada por la Universidad de Antioquia. El proceso de construcción fue, en el primer paso se hizo la presentación de la primera versión del 2015, que se revisó con la comunidad educativa. El segundo es que se presentó la segunda versión de los derechos básicos de aprendizaje. Se hicieron discusiones públicas y discusiones internas. Las discusiones públicas son mesas regionales, foros y evaluaciones. Y la discusión interna son análisis y discusiones. Y por último se hizo la presentación de la segunda versión, pero del año 2016, con una discusión pública. Y estos derechos son para logros de aprendizaje. Bueno, entonces ellos presentaron a la comunidad la segunda versión en área de matemáticas y lenguaje para los grados 1 a 11, y los cuales aún siguen en revisión permanente. Ofrecen la primera versión de los derechos básicos de aprendizaje en ciencias naturales y sociales, que son procesos de socialización. Y por último, los comentarios finales sobre los derechos básicos de aprendizaje, que son los derechos básicos de aprendizaje son de fácil comprensión tanto para el docente como para el estudiante. Están enumerados pero no definen un orden de trabajo para el aula. El docente puede desarrollar experiencias como aporte para alcanzar lo propuesto. Las evidencias sirven de referencia para el docente y los ejemplos muestran la capacidad que puede tener el niño para hacer lo enunciado o lo que se le mandan las actividades. ¿Cómo les fue con el video? ¿Sí se transmitía bien o se quedaba colgado? ¿Sí se entendió el mensaje de Denis? Bueno, cuando no hay ninguna confirmación, yo asumo que sí. Y continúo. Ya para finalizar, si se dan cuenta, y creo que el video de Denis fue muy claro en medio de todo, los DBA son esa estructura, son como el andamiaje, ¿sí? Es como el andamio. Supongamos que estamos haciendo, supongamos que estamos hablando, al hablar de educación, como un proceso de edificación, como construir una casa, ¿no? Como construir un edificio, ¿sí? Entonces, para construir un nuevo conocimiento necesitamos tener en las bases algo sólido, ¿no? Y ahí sí podemos pasar a otro tipo a montar una plancha y poner el siguiente piso, si me entienden, en el proceso de cada estudiante. Esos derechos básicos de aprendizaje en esa lógica son como el andamio que nos sirven para construir esa casa, ¿sí? Sin un buen andamio, pues obviamente la estructura no va a quedar muy estable y todo se va a venir para abajo. O vamos a llegar a noveno con estudiantes que no tienen muy claras nociones básicas que debieron haber visto en grado quinto, sexto, incluso en tercero o cuarto. Y entonces pues todo el edificio, todo el conjunto, todo ese aprendizaje se va a tambalear mucho. Eso es un poco como, por analogía, esa lógica detrás de los derechos básicos de aprendizaje. Como nos decía Denis, esto es un proceso que ha tenido varias revisiones en su construcción y ya lleva varias versiones. Esto es algo del 2015, ¿sí? Pero no es el primero y seguramente no va a ser el último documento diseñado por el MEN para, para orientar a los docentes. ¿Listo? De hecho, en medio de toda la documentación que ha preparado el MEN, tenemos este documento que es lo más reciente, ¿sí? Que son las mallas de aprendizaje. Y esto es del año 2017. Y básicamente las mallas de aprendizaje parten de los mismos DBA, con su estructura de, aquí está, DBA, con la estructura de
enunciado, como la competencia, evidencias y actividad, y las aterrizan pues a un contexto más detallado, que es el año tras año en el desarrollo de las distintas materias. Entonces, en teoría hay un documento, una malla de aprendizaje para todos los cursos y en todas las áreas. Desde primero hasta bachillerato. En sociales solo puede encontrar la de grado quinto y la de grado primero. ¿Mm? Pero esto es entre comillas lo último en Guaracha que hay por parte del MEN. Como yo les había dicho, no es lo primero, tampoco va a ser lo último. Para finalizar y que ponerle un poquito de contexto a todo el proceso para que lo entendamos mejor, entendamos de dónde viene eso, quiero que veamos lo siguiente, un cuadro comparativo de una lectura sobre un artículo sobre los DBA que consultaba el día de ayer y que presentaba un poco de dónde viene esta estructura. Entonces comparto pantalla y finalizamos. Vamos a empezar un ejercicio práctico para aterrizar todas estas nociones, porque uno aprende a veces más haciendo en lugar de hablándolo tanto. Pero bueno, si se dan cuenta, todo esto son metodologías propuestas desde el MEN. ¿Listo? Y es un proceso que lleva años. Para llegar a estos derechos básicos de aprendizaje se empezó con un trabajo en lo que se denominó lineamientos curriculares en ciencias sociales por parte del ministerio en el año 2002. En este momento era presidente Andrés Pastrana. Eso para que nos demos cuenta un poco de ese contexto general que determina que se llegue a estas cosas, ¿no? ¿Qué caracterizó el gobierno de Andrés Pastrana Arango? Lo que se buscaba era abrir el país al mundo, ¿sí? Lo que se llama globalización. Y eso implica muchas cosas. En particular y en lo educativo es poner entre comillas al país en sintonía con los desarrollos educativos en las otras partes del mundo, ¿sí? Europa, Estados Unidos, la Unión Europea son los referentes como que siempre se utilizan en estas cosas. Entonces, en este año, el 2002, se hizo ese documento de los lineamientos curriculares en ciencias sociales. Tenía unos fundamentos epistemológicos pues que estaban sustentados en un determinado paradigma. Y bueno, ese fue como el inicio de todo un poco. Posteriormente, llegaron los estándares básicos de competencias ciudadanas, que por sus siglas son EBC. Esto lo creó el mismo Ministerio de Educación Nacional y se planteó en el año 2004. Es una estructura similar a la de los derechos básicos de aprendizaje, pero es un documento más extenso, incluso más denso. Me parece que es mucho más completo para orientarse que los derechos básicos. Y acá teníamos como presidente a Álvaro Uribe Vélez. Entre Pastrana y Álvaro Uribe no hay mucha diferencia en términos ideológicos, políticos, y en términos educativos pues la cosa fue muy similar, como que otra vez es todo este lenguaje de las competencias, pero también de las competencias ciudadanas, y otra vez ese afán de estructurar la enseñanza grado tras grado, acá lo vemos por ejemplo, grado tras grado y alrededor de ciertos ejes, ¿sí? Entonces,
todo tiene como la misma estructura de enunciado, competencia, indicadores, actividades, y ese es como el discurso oficial, ¿listo? Esto hay que verlo con más tiempito porque siempre es un montón de contenido. Y ese es el estándar básico de competencia. Es un documento del año 2004-2006. ¿Listo? Y eso después nos llevó a los DBA, que es lo que estamos viendo a día de hoy. Ya. Que sería esta última parte. Que acá no aparece listado. Mallas curriculares en ciencias sociales para la aplicación de los DBA, que es una cosa o es un desarrollo del año 2017 durante la presidencia de Juan Manuel Santos Calderón. Entonces, si se dan cuenta, todo esto es como un proceso que lleva unos 20 años de desarrollo del Ministerio de Educación Nacional, y lo que se busca a través de esto es incluir a Colombia en su sistema, desde su sistema educativo, en las últimas tendencias a nivel educativo, pues, que existen globalmente, ¿sí? Y obviamente lo que manda allí es la economía, es una noción de la educación más enfocada como, no verla como un derecho, sino como un servicio. Y lo que se busca es calidad, y en ese caso es, la calidad se mide a través de resultados en las pruebas saber, en las pruebas internacionales, por eso todo ese cuento. Puede parecer un poquito complicado, pero vamos a ir con calma entonces. Para finalizar, vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico, muy relacionado con lo que Jimena va a explicarnos el día de mañana. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a diseñar una clase como tal, ¿sí? Haciendo uso precisamente de estas orientaciones que vienen desde el MEN, pero muy generalmente, ¿no? Haciendo uso de los derechos básicos de aprendizaje y los estándares básicos de competencia. Entonces, lo que yo propongo es que navegando en este documento de derechos básicos de aprendizaje en las ciencias sociales, cada uno de ustedes me escoja un grado y un derecho básico, es decir, un enunciado, y me diseño una actividad o una clase para desarrollar la planeación. ¿Listo? Entonces puede ser geográfico, puede ser histórico, puede ser del grado primero, del grado segundo, y lo van a ir plasmando en este formato que ya les voy a enviar. Entonces, empezamos con el nombre del autor. Pongamos acá un ejemplo. Listo. Seguimos con... No, mentiras. Acá. Seguimos con la institución, la ciudad, el departamento. Todos los contenidos, ¿sí? Le van a poner un título a la unidad didáctica. Van a hacer un resumen, van a establecer el área de la que hace parte, pues obviamente sociales, y los temas principales. Para eso entonces tenemos el documento de los derechos básicos de aprendizaje. Los estándares curriculares se refieren en este caso a los estándares que nos pone el MEN. Puede ser el enunciado del derecho básico de aprendizaje,
o si se quieren meter de una vez con los estándares básicos de competencia, lo que tenemos acá en la parte superior del documento. Este documento, como yo les he dicho, está subido en el grupo del WhatsApp. Esto es lo que antecede a los derechos básicos de aprendizaje y es un poco lo que está en la base de ellos, ¿sí? Puede ser cualquiera de los dos. ¿Listo? Objetivos de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje lo puede definir el mismo docente. Ahí sí les doy la libertad. Recuerden que un objetivo siempre se enuncia en infinitivo, como aprender, comprender, describir, hacer, etc. Los resultados o los productos de aprendizaje, pues ya lo dejo a la libertad de ustedes. Van a incluir el grado al cual está dirigido, pero para eso pues ya tienen ustedes la estructura del DBA, ¿sí? Entonces si escogieron un DBA, por ejemplo, compara las características de las viviendas de su municipio o vereda, pues obviamente ya sabemos que pertenece al grado segundo, ¿no? Perfil del estudiante, entonces acá tienen que definir qué habilidades son prerequisito para que el estudiante llegue a esta competencia, ¿no? Y el contexto social, entonces todos sabemos pues el contexto juninense, en qué consiste, qué posibilidades tiene. El escenario de la unidad didáctica pues puede ser virtual, puede ser presencial. Tiempo aproximado, cuántas clases, cuántas horas. La metodología, esto es lo que me parece más importante, el cómo. Esto es lo que básicamente se denomina hasta cierto punto un plan de aula. ¿Con qué va a llegar usted a la clase? ¿Qué recursos va a llevar? ¿Qué actividades hace usted? ¿Qué actividades hace el estudiante? Y al final del día viene la evaluación. Entonces, quedan 15 minutos, muchachos. Les voy a ir enviando este formato para que se familiaricen, para que vayan diligenciando la primera parte y si quieren el día de mañana, después de la socialización de Jimena en clase, lo trabajamos unos 20 minutos, media hora. ¿De acuerdo? O lo traen para mañana. O entonces lo dejo para mañana como tarea. Pues para avanzar un poco, al menos definamos hasta el dónde, escenario de la unidad, lugar y tiempo aproximado. ¿Listo? Queda como tarea para mañana. Pero ¿qué pasa con estos profes que no tienen voz? Todo por chat. Mejor se trabaja mañana. Bueno, yo cumplo con compartirles el material, lo voy a hacer llegar al chat, perdón. Tenemos otra cosa pendiente ya para finalizar, entonces mañana lo trabajamos después de la socialización de Jimena. Necesitamos hacer el primer parcial. Propongo que sea la próxima semana. Si les parece muy encima, lo puedo correr una semana más, pero entonces incluiría más tema en el parcial. ¿Qué voy a incluir en el parcial? Pues todo lo que hemos visto hasta el momento. La primera parte teórica sobre los paradigmas en ciencias sociales, toda esta cuestión epistemológica que vimos al inicio del curso. Las nociones estructurantes o los conceptos estructurantes de tiempo y espacio geográfico.
Y finalmente, esto último que estamos avanzando, que es los derechos básicos de aprendizaje y los estándares básicos de competencia, que hace parte como de las bases de la enseñanza en ciencias sociales en la primaria. Entonces, otra vez hago la consulta. Próxima semana o dentro de 15 días. La próxima semana sería el viernes 23. Bueno, entonces que sea el viernes 23. Así también tengo yo más tiempo para calificar. Viernes 23, parcial 1 de didáctica de las sociales. ¿Listo? Y ya finalizaríamos hoy con el envío de este formato. Vayan consultándolo. Yo no estoy tan seguro de que estén leyendo, la verdad. Pero pues vamos a ver el día del parcial. ¿Queda alguna duda respecto a todo lo que hemos visto hoy? Listo. Bueno, por favor muchachos, cualquier inquietud, bienvenida sea por el chat del grupo o como mensaje privado. Si necesitan material, si se les perdió alguna lectura, todos tienen el programa del curso, todos tienen las lecturas. Ya les envío la guía, vayan familiarizándose con esto. Entonces, nos vemos mañana con la socialización de Jimena. Empezamos. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Gracias, profe, que tenga feliz día. Lo mismo para ustedes. Que estén muy bien. Chao.